Esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este capítulo 7 del libro del Apocalipsis hace parte de una visión conjunta que tiene el autor del libro. En la primera parte de la visión ve 4 ángeles que están esparcidos en los 4 puntos cardinales a donde se identifica la extensión de la tierra. Y luego aparece otro ángel que baja de oriente, y es el ángel que tiene el encargo de exterminar, de castigar a la tierra. Y es el que le da la orden a los 4 ángeles para que desaten los diferentes castigos con los que debe ser castigado o amedrentada la humanidad, según la visión del libro del Apocalipsis en el capítulo 7. Este ángel que aparece dentro de los 4 ángeles da la orden a los ángeles de que todavía no suelten los castigos, porque los elegidos tienen que ser marcados con un sello, y es el sello de Dios. Por el mismo libro del Apocalipsis sabemos cuál es ese sello. Ese sello es la fidelidad de quienes se comportan y viven según los mandamientos de Cristo y de quienes se están configurando con el Señor. Y nos lo va a decir ahorita la misma visión. Porque después de esto, el autor del libro sagrado ve otra cosa. Ve que llegan muchos, millares y millares, mucha gente, y son descendientes de las 12 tribus de Israel. Son 144,000. Y entonces vienen marcadas con los nombres de los 12 hijos de Jacob. El mismo libro del Apocalipsis nos dice que alrededor del trono del Cordero hay 24 ancianos. Y la tradición de la iglesia ha leído que en estos 24 ancianos se encuentran los 12 hijos de Jacob, que son las 12 tribus de Israel, que componen todo el pueblo de Israel, y los 12 apóstoles, que es en donde se cimienta la iglesia católica, donde se cimienta la vida cristiana. Fueron 12 testigos de la fidelidad a Dios, 12 y 12, o sea 24, 12 testigos de la fidelidad a Dios. Y todos los 144,000 que entran dentro de este grupo en la salvación eterna fueron los que se posaron sobre estos cimientos. Además, nosotros decimos los católicos que nuestra fe es apostólica, porque es sobre esos cimientos que Dios quiso que se cimentara nuestra fe. Porque ¿dónde cimentaron la fe los apóstoles? La cimentaron en el nombre de Cristo, en el Evangelio de Cristo. Ellos fueron los que conservaron, guardaron y vivieron todo el mensaje del Evangelio y luego nos lo transmitieron a nosotros. Entonces, 144,000. Pero luego el autor tiene otra visión y es la que acabamos de leer hoy. Una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Y le pregunta: ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? Y dice, dice
el libro del Apocalipsis, que ellos iban vestidos de una túnica blanca y llevaban palmas en las manos. Estos son los que han pasado por la gran tribulación. Esto es muy importante para nosotros, porque hay cristianos que no les gusta pasar por la prueba. Estos de los que nos está hablando el libro del Apocalipsis, esas miriadas, esas cantidades, son salvos. De hecho, en la visión que tiene Juan, son los que le están pidiendo al Cordero que venga a hacer justicia ya, que no aplace más el tiempo. Y ellos tienen todo el derecho de pedirle esto al Cordero porque ellos se la jugaron toda por el Cordero. Ellos no se reservaron nada de su vida con tal de ser fieles al Señor y a sus mandamientos. Entonces, primero, pasaron por la tribulación. Ser fieles a la fe, ser fieles al Señor, ser fieles a su mandamiento, ser fieles a su palabra, significa que hay que pasar por una tribulación. Y hay cristianos, católicos, sobre todo católicos, que les gusta la vida cristiana comodín, que les gusta una vida cristiana sin cruz, que les gusta una vida cristiana sin prueba. Cuidado, porque a lo mejor estamos poniendo en riesgo nuestra salvación eterna, esquivando la cruz. A veces preferimos doblegarnos ante el mundo, preferimos doblegarnos ante las burlas de los demás, ante las amenazas de los demás, para tenerlos contentos. Como si el cristianismo, como si el evangelio, como si la verdad de Cristo fuera para estar teniendo a contento los gustos de la gente. Hay que pasar por la tribulación. Y eso significa seguir a Cristo. Eso significa seguir el evangelio. A muchos de nosotros nos gusta pasar la prueba, y la prueba es necesaria, porque, dice el libro del Eclesiástico, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba, porque así como el oro tiene que ser pasado por altos niveles de fuego, bueno, lo dirá San Pedro más adelante interpretando esto mismo, así tiene que ser pasada nuestra fe. ¿Ustedes creen que por qué existe el purgatorio? Porque todo el que rechace aquí, y ojo, que en el purgatorio hay salvación, es cierto, está la esperanza de algún día llegar al descanso eterno en el purgatorio, pero para llegar al purgatorio hay que evitar el pecado mortal a como dé lugar, porque el pecado grave nos pone a las puertas de la condenación. Cualquier falta directa y voluntaria contra los mandamientos nos pone en riesgo nuestra salvación eterna. Y eso significa prueba. Cuando nosotros queremos serle fiel al Señor, nuestra vida se vuelve probada, tallada. Vivir en la verdad del Evangelio hoy no es tan fácil. Cuando uno va a predicar y habla de estas cosas dentro de la Iglesia Católica, hay gente que no les gusta para nada. Para nada. Padre, hay que hablar de un mensaje más sereno, de más amor, más tierno. ¿Sí? Es como la mamá cuando ve a su hijo de 11 o 12 años que le encuentra marihuana en el bolsillo y no le dice nada. No, vamos, hay que hablar, hay que ser serenos, tranquilos. Que si está consumiendo, que siga consumiendo, sabiendo que eso lo va a llevar a la perdición. No, hay que ser serenos, tranquilos. Yo le apuesto que una mamá, un papá que ame a su hijo, de una lo va a confrontar. Y de una se va a preocupar con quién está andando, con quién se está moviendo, qué está haciendo, si lo ama. Si no lo ama, lo deja que se pierda. Hoy precisamente el Evangelio nos está hablando del buen pastor. Nosotros a veces creemos que el buen pastor es el que anda con sutilezas por ahí, ¿sí? El buen pastor da la vida por las ovejas. Y tanto la dio nuestro Señor, que es el buen pastor, que por predicar la verdad, por advertirnos de que si no creíamos, que si no obedecíamos lo que Él nos estaba pidiendo, existía la posibilidad de la condenación, por eso lo llevaron hasta la cruz. ¿Ustedes creen que por qué llevaron al Señor hasta la cruz?
La tribulación. Cuando nosotros andamos en una vida incorrecta nos incomoda que nos estén hablando de la verdad, nos incomoda que nos estén encarando, nos incomoda que nos estén corrigiendo, y eso que es para nuestro bien, y eso que es por puro amor. ¿Quién lo ama a uno? Quien verdaderamente se preocupa del destino final de uno. Esos que lo cuidan a uno para el presente, hay que poner mucho cuidado, porque eso lo pueden llevar a uno a la condenación. Esos que le dan palmaditas a uno, tranquilo, no te preocupes, ahí en el presente, no te preocupes. Eso fácil lo llevan a uno a la perdición del alma y de la condenación. ¿Quiénes son esos que están vestidos de vestiduras blancas con palmas en las manos? Esos que pasaron la tribulación y han lavado y blanqueado su túnica en la sangre del Cordero. Miren, para nosotros, para la humanidad, esa es la única verdad. No existe otro camino de salvación que la sangre de Cristo. Y ustedes saben que a la mesa de la Eucaristía, para beber de esta sangre no podemos venir de cualquier manera, porque el participar de esta sangre ya implica unas condiciones puestas por nuestro Señor. El que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, se come y se bebe su propia condenación. Esta sociedad actual es una sociedad muy perversa. Miren, el nivel de divinidad al que se ha subido el hombre hoy es muy alto, porque la humanidad de hoy no tolera nada. Hemos llegado a unos niveles de susceptibilidad demasiado altos. ¿Quiénes somos para que no nos digan nada? ¿Quiénes somos para que no nos corrijan? ¿Acaso no tiene derecho el Señor a llamarnos la atención? La Virgen en Fátima, por ejemplo. Miren lo que está pasando. Sí, lloramos, nos angustia ver esas imágenes tan dolorosas que están ocurriendo entre la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Y saben qué dijo la Virgen en 1917? Que si se hubiera hecho lo que ella pidió, Rusia se hubiera convertido y hubiera habido paz. Hoy no hay paz y el mundo está intranquilo. Y hay algunos que mejor no quieren saber nada, peor todavía. Hay gente que es muy irrealista. Quiere vivir como viven los lunáticos. Me decía una vez un psiquiatra, me decía, padre, ¿sabe qué es la vida del lunático? El lunático está en la realidad, pero no vive en la realidad. Ese se crea otro mundo ficticio y se esfuerza por vivir en ese mundo ficticio. Hoy hay gente que anda buscando la tranquilidad en un mundo ficticio que ellos mismos se crean. Pero la realidad es que no hay paz. ¿Por qué? Porque no hay conversión, porque no estamos obedeciendo al Señor, porque no estamos siendo fieles a sus mandatos, porque no lo estamos buscando de todo corazón. Yo creo que este momento que vive la humanidad es más peligroso que cuando inició la pandemia. Y cuando estuvieron los picos más altos de la pandemia. Por lo menos cuando esos picos se dieron hubo gente que se convirtió, y si se murió, por lo menos mucha gente se murió con sacramentos y le pidió perdón al Señor y por lo menos garantizó la salvación eterna. El peligro ahora es que ya como no hay nada, sí, la gente más deportivamente va para el pecado, va para el mal y se deja esclavizar más rápidamente del demonio y del mundo y de sí mismo. Y eso sí es fatal. Porque estos que llevan sus túnicas blancas y llevan la palma de la victoria en sus manos, estos pasaron por la tribulación. ¿Qué tribulación? Por serle fieles a Jesús. Los persiguieron. Acabamos de escuchar el testimonio de Pablo y Bernabé. ¿Qué les pasó? ¿Por qué llegan a Antioquía de Pisidia, en el Asia Menor? Y al principio todo el mundo, toda Antioquía llegó allá a escucharlos. Primero predicaron en la sinagoga y todo el mundo feliz con la predicación de Pablo y Bernabé. Y los invitaron, ¿por qué no vienen el sábado siguiente y nos enseñan? Y al sábado siguiente se llenó toda la ciudad a escuchar la predicación de Pablo y Bernabé. Y al rato, ¿qué quedó de eso?
no quedó ni un chispero, ¿sí? Porque no les gustó cuando Pablo y Bernabé les dijeron que tenían que arrepentirse, que tenían que renunciar al pecado y que había que creer en Jesucristo porque era la única forma de salvarse, de lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a contradecir a Pablo y a Bernabé. Y luego, como no pudieron contradiciéndolos, se pusieron a criticarlos, a murmurar y a dañarles la fama en la ciudad, a Pablo y a Bernabé, ¿sí? Y luego, como tampoco pudieron con eso, entonces, ¿qué hicieron? Ahora vamos a perseguirlos a muerte, los iban a matar. Y tuvieron que sacarlos, escondidos. Cada que San Pablo iba a predicar a un lugar, ese era el final de San Pablo en cada ciudad. ¿Por qué la tribulación? Por predicar a Cristo. Hoy, quien se oponga a la dictadura de este mundo, la tiene que pagar. Si a uno como sacerdote por hablar de la Eucaristía se le vienen encima. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Hasta mismos sacerdotes y consagrados. Eso es lo más tremendo. Eso es lo más tremendo. ¿Y por qué por hablar de la Eucaristía? Pero vaya a ver si hay vida inmoral, si alguien vive los desórdenes. ¿A quién le dicen? Nada, eso es un aplauso. Hay que darle palmaditas en el hombro para que siga camino a la condenación. Ese es el mundo de hoy. Ese es el mundo de hoy. Ese es el anticristo en persona real, que se opone a la verdad de Cristo, que se opone a la verdad del buen pastor. Jesús, cuando habla con los fariseos en este capítulo 10, que aquí se tomaron 3 versículos del capítulo 10, pero es todo un capítulo. Jesús a los fariseos que se le oponen le dije, esas no son ovejas de mi rebaño. Pero se visten de ovejas, que es lo más tremendo. Es que a Jesús le tocó lidiar con eso. Lobos vestidos de ovejas. ¿No los tenemos hoy también? Lobos vestidos de ovejas. Peor, mercenarios vestidos de pastor. El mercenario es un ladrón, no le interesa el bien de las ovejas. Al mercenario solo le interesa explotar las ovejas. A ver qué tan buena lana traen y leche para qué es lo que yo necesito. Si tienen buena leche y tienen buena lana, me sirven. Ay, a sacerdotes hoy cómo no nos pasa eso. Y miramos a ver la lana exquisita del dinero, la leche, ¿sí? Y si tiene buen prestigio, venga. Así vivimos hoy en la iglesia. Así vivimos hoy. El mercenario que se disfraza de pastor. Pero pastores que estén dispuestos a arriesgarlo por la vida de las ovejas, que les interese el destino eterno de las almas, que les interese la salvación eterna de las almas. Yo no puedo entender cómo hoy esta sociedad en la que nosotros vivimos ve a una persona que va rumbo a la condenación y no se le da nada. Pues padre, que se pierda, como no es conmigo que se está metiendo, eso de cristiano no tiene nada, nada y es nada, porque el cristiano se preocupa de la salvación del otro. A mí me duele la perdición en la que hemos caído hoy muchos en la iglesia. Y a mí me dice, padre, deje de hablar así, a mí me duelen las almas. Y si no me van a volver a querer por eso, pues bendito sea mi Dios, pero que al menos les llegue la advertencia y algún día, así sea el día del juicio, puedan abrirse a la conversión, que es lo más interesante. A mí me duele. Miren, los pastorcitos en Fátima, la Virgen les mostró el infierno. Y ellos vieron las consecuencias de los pecados que se estaban cometiendo en el presente. Después de esa visión, los pastorcitos no paran de hacer ayuno, sacrificio y penitencia. ¿Por qué? Porque el presente que ellos están viendo, ellos ven las actitudes de los hombres y mujeres del tiempo y ven, la Virgen les adelantó las consecuencias, el infierno. Y ellos ven que muchos comportamientos de la humanidad
esos comportamientos van a tener como destino final el infierno. Y por eso los pastorcitos se ponen a decirle que tienen que convertirse, tienen que rezar el rosario, tienen que volver a Dios. No ofendan a Dios, que ya está siendo muy ofendido. Hay que convertirse, hay que hacer penitencia, hay que hacer ayuno, hay que hacer sacrificio. ¿Qué hace el buen pastor? El buen pastor da la vida por las ovejas, y Cristo sí que nos dio un testimonio hermosísimo de cómo se entrega la vida. Por denunciar el engaño, por denunciar la mentira, por hablar de la verdad, por decirle a la gente qué era lo que tenía que hacer y dónde no se tenía que meter. Por eso condenaron al Señor. Por eso lo condenaron. Por ofrecer la verdadera salvación para las almas, por eso condenaron al Señor. Por eso nosotros tenemos que pedirle mucho, mucho al Señor, que nos dé la gracia de ser fieles a Él, solo a Él. Que nos dé la gracia de escuchar su voz, porque las ovejas auténticas son las que escuchan la voz del pastor. Las que no son auténticas no escuchan la voz de Jesús, no tienen tiempo para el Evangelio, no tienen tiempo para la palabra del Señor, no tienen tiempo para la oración. Las ovejas reales escuchan la voz del pastor y siempre están atentas a lo que les diga el pastor, las que son auténticas. Las que son auténticas, lo dice Jesús, esas ovejas lo siguen a Él, no siguen a otro. Siguen al pastor verdadero, porque fácilmente identifican dónde les están diciendo mentiras, dónde los están engañando. Como ya identifican la voz del pastor, saben que el mercenario disfrazado de pastor no les dice la verdad y no se van para allá. Eso lo hacen las ovejas verdaderas, porque hay ovejas que no son verdaderas, por lo menos que no pertenecen al redil del Señor. Hoy cuando tenemos un cristianismo a la carta, ¿sí? Y como es tan fácil escoger hoy, ¿sí? ¿Qué escucho, qué no escucho? Padre, yo escucho este predicador porque me encanta muchísimo, me gusta. Y te dice la verdad. No importa, padre, me gusta. Yo esto lo aprendí en antropología filosófica, de un autor que decía, simplemente hablando desde el ámbito filosófico, que uno nunca debía hacer lo que le gustaba, sino lo que a uno le convenía para ser persona. Para ser persona. Para vivir dignamente como persona. ¿Por qué los jóvenes no van a misa hoy? Porque no les gusta. Ustedes no se lo escuchan muchas veces. Es que no me gusta. No me gusta. Entonces, si tú tienes... Yo tengo un hijo espiritual que su hijito está enfermo, tiene cáncer en la sangre. Ahorita es un niño de tan solo más de 3 añitos, va a cumplir 4. Entonces le dice el médico, hay que hacerle quimioterapia al niño. No, al niño no le gusta. Como al niño no le gusta la quimioterapia, no le vamos a hacer la quimioterapia. No, con dolor en el alma como papá y con todo el sufrimiento que significa eso para su hijito, como es lo que le conviene, se la tiene que hacer. No me gusta. Hoy vivimos una fe así. Hay ovejas que viven la fe así. Yo no me voy para este redil porque no me gusta. No es si te gusta, ¿qué es lo que más te conviene para la salvación? ¿Qué te conviene para la salvación eterna? Ese es el cristianismo que estamos viviendo hoy. Jesús, en ese capítulo 10 de San Juan, le dice a los fariseos, ustedes no son ovejas de mi redil, porque no escuchan mi palabra y porque no creen en mí. Miren, es que la gente dice, Padre, yo tengo fe, yo tengo mucha fe. A mí me toca atender cuando escucho, Padre, es que yo tengo mucha fe, usted no se imagina la fe que yo tengo. Bueno, vamos a empezar con los mandamientos. ¿Sí? ¿Cómo vas con los mandamientos? ¿Cómo así, Padre? Sí, pues es que el que cree y tiene fe es fiel a los mandamientos. Eso lo supone la fe cristiana.
y la fe católica. Y ya no pasa uno del primero cuando dice, padre, ¿y es que eso es pecado? Padre, ¿y es que eso? Pues no, que tienes mucha fe. Y estás violando ya tan solo el primero. Apenas vamos por el primero, apenas estamos empezando. ¿Por qué? Porque dice el Señor que las ovejas escuchan mi voz y me siguen. Siguen la voz del pastor. Padre, yo no sabía que eso era pecado y yo fui y me confesé con un sacerdote y me dijo que eso no era pecado. Ese no es pastor. Ese es mercenario. Porque no le interesa el destino final de la oveja. No le interesa su salvación eterna. El buen pastor procura todo el bien de la oveja y el bien integral. No partes. No partes. Porque hoy estamos viviendo una situación, hoy es el día del buen pastor. A mí, ¿saben qué es lo que me llena de tanta alegría y esperanza? Que nuestro pastor es inmaculado, santo. No se dejó engañar, no se pervirtió. Se mantuvo en medio de la tribulación, fiel, dio la vida y murió intacto, inmaculado. Cristo el Señor. Y por eso me gusta escucharlo tanto a Él. Y por eso yo trato desde todas mis fuerzas mirar al Señor, seguir al Señor. Por eso tenemos que orar tanto, porque la oración nos vincula con el Señor. Él es el pastor. No nos dejemos engañar. Y es nuestro verdadero pastor. Y todo el que está en sintonía con nuestro único pastor, habla las palabras del Señor. Dice las enseñanzas del Señor. Nos lleva hacia el único pastor. Por eso en un día como el de hoy, nuestro corazón y nuestra vida tienen que estar atentas a nuestro único pastor. Las ovejas escuchan mi voz y me siguen. ¿Por qué estos judíos no siguieron a Pablo y a Bernabé? Porque no les interesó la voz del pastor, no les interesó la voz de Jesús. Cuando Jesús está hablando con los fariseos del pan de vida, les dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Y todo el que escucha la voz del Padre y la aprende, cree en mí. Los fariseos decían que ellos habían escuchado la voz de Dios, porque leían los profetas, porque leían el Pentateuco, porque oraban con los salmos. Y Jesús les dice, ustedes no han escuchado la voz de mi Padre, porque si ustedes la hubieran escuchado de verdad, ustedes creerían en mí. Luego les dice también el Señor, ustedes no son hijos de Abraham. Los judíos se sentían en derecho, en justicia, hijos de Abraham. Y Jesús les dice, ustedes no son hijos de Abraham, porque no creen en mí, no escuchan mi voz, no la obedecen. Si ustedes fueran hijos de Abraham, me escucharían y me obedecerían. Pero ustedes son hijos del diablo, así les dice a los fariseos, a algunos fariseos, porque no quieren escuchar mi voz. Abraham esperó este momento y Abraham se alegró de mi venida. Y Abraham y le dicen, tú no tienes ni 50 años y ya dices que has visto a Abraham. El verbo venía de la eternidad. Claro que lo vio. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos en un tiempo como en el actual de tanto mercenario, tanto mentiroso que hay, ladrones, que en vez de alimentar la fe de las ovejas, alimentarla, a nosotros el Señor nos mandó a alimentar las ovejas, no a trasquilarlas. No, el Señor nos mandó a cuidar las ovejas, no a explotarles la leche que tienen. Y en la vida cristiana, cuando nos prestamos para eso, ya no estamos siendo fieles al Señor.
Y por eso dice el Señor, el mercenario no entra por la puerta, se mete por otro lado. ¿Qué significa esto? Que quien no entra por la puerta no vive los mandamientos, no vive el Evangelio, no vive las enseñanzas de la iglesia, no vive en la palabra del Señor. A ese le gusta entrarse por otro lado y le gusta mandar, sí. Le gusta hablar autoritariamente, sí, pero no quiere entrar por la puerta. En la vida cristiana y en la iglesia católica, para poder llegar a mandar, primero hay que vivir. Para poder llegar a tener autoridad, primero hay que ser coherentes con lo que nos pide el Señor. Pero hay cristianos que no quieren entrar por la puerta, se quieren saltar por otro lado. Y hay muchos en la iglesia. Tenemos que pedirle mucho al Señor. El Señor va a purificar a la iglesia. Y tenemos que pedirle que la purifique. Necesitamos ser purificados. Solo cuando nos ponen el fuego a altas temperaturas, ahí nos vamos a dar cuenta cuáles son los metales más valiosos. Ojalá nos metan rápido en el horno a todos. A ver, porque por ahí dicen que no todo lo que brilla es oro. Los joyeros, ¿cómo detectan cuando el oro no es oro? Y se los traen así brillantico. Vamos a mirar, vamos a meterlo a someterlo a la prueba, para que ahí nos vamos a dar cuenta. Y allá se mete a la prueba a altas temperaturas, y lo que no es oro, se destruye, desaparece. Necesitamos ser probados, porque solo la tribulación, la prueba, nos va a decir quiénes son auténticos y quiénes no. ¿Quiénes no? Nosotros en la vida cristiana a veces nos dejamos envolver por las apariencias. Padre, es que esta persona tiene unos dones, puede tener todos los dones. Los corintios, San Pablo les dice que tienen todos los dones del Espíritu Santo y se corrompieron. Despreciaron a San Pablo, despreciaron a Cristo. Estaban abusando de la Eucaristía, imagínense, en plena vida de San Pablo. Por eso les tiene que decir San Pablo, el que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, come y bebe su propia condenación. La carta a los Corintios, la primera, creo que es la primera, San Pablo dice, ustedes Corintios, ustedes tienen todos los dones del Espíritu Santo. Esa comunidad estaba rica, tenían dones de hacer milagros, de leer conciencias, de expulsar demonios. Esa gente estaba acostumbrada, pero se pervirtieron. No crean que porque alguien hable muy bonito de Dios o haga milagros de curación, de sanación, puede convertirse en mercenario también. Los dones, los carismas extraordinarios no garantizan la santidad de una persona. ¿Dónde está la garantía de que es verdadero y viene del Señor? Cuando ha pasado por la prueba y permanece fiel al Señor. Los que no están siguiendo al Señor, les viene la prueba y tambalean o la esquivan. Por eso tenemos que... La prueba es lo mejor que nos puede pasar a todos, como nos venga, sí, como nos venga, porque es lo que va a definir qué calidad de metal somos, sí, qué calidad de oro somos. Y a esos el Señor los va a premiar, les va a dar la palma de la victoria. Son los dichosos, los bienaventurados aún desde esta tierra. Hay almas que son tan probadas y Dios les da una paz sobrenatural en medio de sus dificultades, una alegría sobrenatural, una fuerza sobrenatural, que ahí permanecen. Ahí permanecen fieles, amando al Señor, amándolo con todo su corazón, con todas las fuerzas de su ser. Entonces, pidámosle al Señor y cuando podamos, repasemos esta palabra de hoy que acabamos de escuchar. En nuestra casa podemos profundizarla más. Hechos de los Apóstoles en todo el capítulo 13, el Apocalipsis en el capítulo 7 y el capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Son textos bellísimos y el Salmo nos sirve también para profundizar en aquello, el Salmo 99. Dios te salve María,
Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra